¿Es tan peligroso realmente el coronavirus? ¿De dónde viene el coronavirus? ¿Por qué son necesarias las mascarillas de verdad? ¿Qué paquete de medidas ha tomado el gobierno chileno para afrontar la crisis que tiene esta enfermedad? Bueno, todas estas preguntas están dando vueltas actualmente en toda la sociedad. Y dado que es sumamente necesario saber sobre lo que está sucediendo, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, y informarnos muy bien sobre el coronavirus y otras pandemias que han sucedido en la historia de Chile y el mundo, es que lanzamos el siguiente trabajo Yachai, que explicamos a continuación. Los objetivos de este trabajo son, primero, por una parte, informarnos sobre lo que acontece en el mundo, en Chile, con fuentes fidedignas, ¿sí? Poder comparar distintas fuentes, leer distintos diarios, revistas, ver videos, escuchar programas, etc., para poder conocer muy bien y tener un juicio crítico sobre lo que está ocurriendo. Por otro lado, es saber la historia de las pandemias, sobre qué diferencia, por ejemplo, una pandemia de una epidemia, tener como antecedentes históricos de las pandemias en Chile y en el mundo. Y otro objetivo que tiene este trabajo es formarnos, como decíamos antes, un juicio crítico sobre lo que sucede, ¿sí? Y otro objetivo que tiene también es poder comunicar y desarrollar maneras expresivas distintas a las habituales. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. El trabajo en sí, ¿en qué consiste? En parejas, ¿sí? O en grupos de dos, ustedes tienen, niños de Yachai, que enviar un podcast sobre distintos temas relacionados con el coronavirus. ¿Sí? Algunos se preguntarán, ¿qué es un podcast? Bueno, eso es algo que voy a explicar en otro envío, ¿sí? De todas maneras, ustedes pueden encontrar mucha información sobre qué es un podcast y cómo se hace un podcast. Yo les voy a compartir en todo caso información sobre cómo se hace. Lo que les adelanto en todo caso es que un podcast es un programa de radio. Pero que se hace por internet. Básicamente es eso. Sus podcasts tienen que durar de 5 a 10 minutos, no más que eso, ¿sí? Pueden ser 5 minutos y con eso está perfecto. Y los temas sobre los que tienen que hablar en sus podcasts son los siguientes. Cada pareja tiene que elegir uno de estos temas. Repito, cada pareja tiene que elegir uno de estos temas y con ese tema desarrollar su podcast o su programa de radio. Entonces, sin más preámbulos, vamos a los temas. Tema número 1. Plagas y pandemias en la historia de la humanidad. En este tema hay que abordar cosas como cuáles han sido las principales pandemias en la historia de la humanidad, cuáles han sido sus consecuencias, muertes por ejemplo, cambios políticos, etc., población, migración por ejemplo, dónde y en qué épocas han acontecido estas pandemias o epidemias, de dónde han venido, cómo afrontó la sociedad dichas pandemias o epidemias en su momento, en su contexto. Bien, ese es un tema que tiene que ver con la historia, es algo más general, tiene que ver con el contexto, con contextualizar todo esto de las pandemias y las plagas. Tema número 2. Las plagas y pandemias en la historia de Chile. ¿Cuáles han sido las principales plagas o pandemias en la historia de Chile? ¿En qué gobiernos sucedieron? ¿Cómo se afrontaron? ¿Cómo llegaron a Chile? ¿Cómo afrontó esto lo político y social? ¿Sí? Todas estas son preguntas que tienen que abordarse en este segundo tema, que como decimos es las plagas y las pandemias en la historia de Chile. Por ejemplo, una cosa que les adelanto es que en el año 1957 en Chile hubo una pandemia muy grande. Bien, tema número 3. Y ya entramos acá en un terreno más pequeño, es coronavirus. Tema número 3, el coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuáles son sus características? Su historia. ¿De dónde viene? ¿Qué lo diferencia de otros virus? ¿Qué diferencia hay entre un virus y una bacteria? ¿Cómo afectan a un organismo un virus y una bacteria? ¿Sí?
Este tema es para conocer el coronavirus y hasta el momento es el tema más científico de todos. Sí, porque es más biológico. El que tiene que ver más con asuntos biológicos. Ese es el tema número 3. Tema número 4. Coronavirus en el mundo. Aquí hay que hablar sobre el coronavirus, obviamente, en el mundo. Entonces, tienes que abordar preguntas como ¿cómo han afrontado distintos países la situación del coronavirus? ¿Cuáles han sido las medidas más exitosas? Ya, aquí tienes que hablar sobre los países de Europa y de Asia, por ejemplo. Mira, pues solo por darte un ejemplo, algunos países de Europa han afrontado bastante bien el tema del coronavirus y otros muy mal. Y en Asia, parecido, muy similar. Y el tema número 5 es coronavirus en Chile. Aquí tienes que abordar temas como cómo se ha afrontado el coronavirus en Chile, qué medidas se están impulsando del Ministerio de Salud, cuáles han sido las principales críticas del ministro Mañalich, qué medidas económicas se han tomado para afrontar la crisis actual, qué diferencias estas medidas de las que se han tomado en otros países aledaños como Argentina, Perú, Bolivia, etc. ¿Bien? Esos son los 5 temas de los cuales ustedes, cada pareja, tiene que elegir uno de ellos y con ese tema realizar un podcast. Bien, como digo, en otra entrega, en un correo voy a mandar material, insumos, videos sobre cómo se hace un podcast, qué es un podcast y distintos ejemplos de podcast de distintas cosas, desde anime hasta cosas más educativas, históricas, etc. Eso es todo por hoy, chicos. Y la fecha de entrega de este trabajo va a ser el día lunes 27 de abril hasta las 7 de la tarde. Hasta el lunes 27 de abril hay tiempo para que ustedes manden su podcast sobre alguno de estos temas. Bien, por el WhatsApp vamos a ver cómo se inscriben para cada tema, porque tienen que inscribirse, cada pareja tiene que inscribirse. Así que eso, y los dejamos hasta acá, chiquillos. Un abrazo y cuídense mucho. Adiós.